Muy bien, hermanos. Proverbios capítulo 17. Proverbios 17, versículo 27. Dice la palabra de Dios: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos agradecidos por la oportunidad que nos regalas de poder estar acá en este lugar para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder mantener ese vínculo de hermano, ese vínculo de amor que tú, Señor, nos das a cada uno de nosotros, y que como iglesia, como un solo cuerpo, qué bueno es estar acá, Señor, para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Oh Dios, oramos en esta mañana porque tu palabra cumpla su propósito por el cual, Señor, tú le envías, y que obres en cada uno de nuestros corazones, permitiéndonos, Padre Celestial, el poder aprender, llevar a nuestro espíritu, nuestra alma, cada una de las enseñanzas, estos principios, que son de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos acá esta palabra como es la palabra prudente. Cuán necesario es esto hoy en día. Hoy en día que nosotros vemos cómo es que está convulsionado todo nuestro país y quizás otros países también. Pero qué importante es la prudencia. Qué importante es la prudencia para poder actuar cada uno de nosotros. Todos los cristianos, hermanos, estamos llamados a ser prudentes. Y más todavía, aquellos que están en alguna posición de liderazgo, son los que están más llamados a poder, digamos, tener esta característica, este carácter en su vida. Porque de lo contrario, hermanos, seríamos pues una sociedad donde estaríamos enmarañados de los problemas y cuántas cosas, pues, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso. ¿Qué es la prudencia? La prudencia, hermanos, es la capacidad de pensar ante algunas cosas, ¿verdad? Acontecimientos, actividades, sobre riesgos posibles que nos pueden llevar o adecuar a cosas. La prudencia es el poder pensar lo que estamos haciendo, lo que vamos a, o la manera en cómo vamos a actuar. Un hombre sensato, hermanos, de buen juicio, discreto, sabio, avisado, moderado, controlado, sensible, ese es alguien prudente. Uno puede ver cuántas personas se meten en problemas porque no tienen la prudencia para poder decir las cosas o de poder actuar. O sea que prudente es alguien que discierne, alguien que discierne, distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay personas que no les importa. Los creyentes estamos llamados a poder actuar con entendimiento. Qué importante es, hermanos, que nosotros como creyentes, todas aquellas palabras que nosotros decimos, sean, como dice la Biblia, todo sea, dice, para la edificación, para poder edificar. Porque la prudencia, hermanos, es esa virtud que hace prever, evitar las faltas y peligros. Eso es. Entonces, ¿cómo es un prudente? Un hombre prudente es sobre todo un hombre capaz de conocer la realidad y atenerse a ella.
Y por lo tanto, un hombre que cuenta con una sólida base para poder acertar en sus decisiones. ¿Sabe de que muchas veces tomamos nosotros decisiones, como dicen algunos, es que toma decisiones alocadas, dice? Las decisiones que toma las toma quizás con los pies. La verdad, hermanos, que principalmente los creyentes tenemos a nuestro Dios, quien nos habla y nos dice muchas veces, Dios a través de su palabra, que todo aquel que tiene falta de sabiduría, dice, ¿qué? Pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente, dice. O sea, Dios nos da la sabiduría para poder hacer las cosas correctamente. Como se dice, un hombre prudente es el que refrena sus labios. Es el que refrena sus labios. Proverbios 19 dice que en las muchas palabras, dice, no falta pecado. Mas el que frena sus labios, dice, es prudente. Oiga, cuando de repente uno está hablando con algunas personas, ¿verdad? Y de repente cuando ya aquella persona está desubicada, mejor, mire, hay que cerrar la boca. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Entonces, mejor cerrar la boca porque usted no sabe cuánto usted puede afectar. Tal vez la otra persona está sacando de su corazón lo que puede haber en usted. Y que usted pueda decir cosas. La verdad, hermanos, de que uno debe de cerrar, como dicen, la boca. La Biblia dice en Proverbios 18:21, dice que la muerte, dice, y la vida están en poder de la lengua. O sea que menos cosas pueden salir mal o empeorar si tan solo nosotros esperamos y escuchamos. Porque esperar y escuchar es poder discernir, es poder entender lo que la otra persona me está diciendo y también saber cómo voy a responder. O sea que no es lo mismo que no hacer nada al respecto. O sea que no significa que uno hace lo más que puede por ignorar, digamos, muchas veces aún dentro del hogar, ¿verdad? Uno quiere ignorar a la pareja, la manera en cómo se está quejando, que está gritando, y qué bueno es poder escuchar bien, poder hacer un esfuerzo real y evitar que nuestros pensamientos se transformen en palabras, porque algunas veces cuando está ese hablar, ese gritar, ¿qué es lo que le viene a la mente? Oiga, no va a decirme usted, no, viera que yo soy tan pasible, tan quieto. Sí, yo le aseguro que le viene a la mente una serie de cosas que algunas veces usted quisiera agarrar algo y deshacer a aquella persona que está gritando y está diciendo cuantas cosas. Y muchas veces eso ocurre en el hogar. Eso ocurre en el hogar. Pero qué bueno es el esfuerzo que uno pueda tener. Ese esfuerzo de evitar que nuestros pensamientos se transformen en palabra. ¿Sabe? Eso puede convertirse en un verdadero acto de heroísmo. Aún muchas veces cuando quizás los amigos, porque hay amigos que pueden decirle, mira, tu mujer te manda. Es que la mujer lo manda, mira cómo le grita, mira cómo le... Ahora, pero, ¿sabe quién es el héroe ahí? Es aquel que sabe escuchar, es aquel que no explota, es aquel que mejor detiene. ¿Por qué muchas veces tenemos problemas en los hogares? Tenemos problemas en los trabajos. Porque algunas veces uno puede decir, es que mire, es que yo no me quedo con lo que me dicen. Si alguien me dice una cosa, yo le digo 3. No, yo no me quedo. Si alguien me dice algo, yo le salgo con el machete, dice alguno.
El hombre prudente, hermanos, sabe que su boca es un arma y por eso tiene cuidado cómo la usa. Oiga, esta lengua es un arma. Es un arma tremenda. Es una arma porque con la lengua, hermanos, uno puede asesinar la honra de una persona. Se puede desaparecer la integridad del prójimo. ¿Sabe cuántas personas son deshonradas? Porque alguien vino y dijo y gritó y puso, deshonró a la persona. Mató la integridad de su prójimo. Aún muchas veces cuando las cosas no son ciertas, mucho más. O sea, de que se puede golpear a una persona con una palabra maldicha, dejar cicatrices en su alma. De hecho, la lengua, hermanos, es una poderosa arma, un arma que siempre llevamos cargada, que siempre está lista para apuntar, disparar, causando daño, un arma a la que jamás se le acaba la munición. Y ese tipo de personas, uno mejor evitarlas. Uno debe de tener mucho cuidado. Santiago capítulo 3, versículo 5 dice, así también dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Es algo que uno debe de evitar. Y qué tremendo muchas veces lo que declara aquí Santiago, algunos creyentes, como dice que de una misma boca procede bendición y maldición. ¿Sabe que hay personas que aún a su propio hijo le dicen cuántas cosas? ¿Cuántas cosas soeces le dicen? Y de repente está cantando las alabanzas a Dios. Está cantando las alabanzas de Dios. Y yo digo, bien dice Santiago. ¿Por qué? No discernimos. Ahora, ¿cómo usamos la lengua? ¿Cómo usa usted la lengua? Oiga, usted es llamado por el Señor, somos llamados por el Señor a usarla para apacentar, para poder enseñar, no para encender el fuego, para edificar, jamás para destruir, para calmar la ira, no para aumentarla, para bendecir, no para maldecir, para testificar de Dios y jamás para negarlo con nuestras propias palabras. Una de las cosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, como lo declara Dios
a través de su palabra. Y en la segunda carta a los Corintios, cuando dice en el capítulo 5, versículo 17, de modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí dice, yo les daré un corazón nuevo. ¿Y sabe qué? Dios nos da una boca nueva también. Una boca para poder enseñar, para poder bendecir, para poder ayudar a las personas. Un hombre prudente es aquel que pasa por alto las ofensas. Pasa por alto las ofensas. Dice Proverbios 12:16, el necio dice al punto de conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Sabe por qué muchas veces hay esa desaveniencia dentro de la iglesia del Señor? Porque no estamos nosotros al punto de tener esa prudencia de que aún, como dice el libro de Proverbios, mas el que no hace caso, dice, de la injuria, es prudente. ¿Sabe qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Sí, uno tal vez puede decir, no, si Él sabe lo que hace. Sí, pero Dios así lo dice. Un hombre prudente es el que procede con sabiduría. Oiga, si nosotros procediéramos con este carácter, fuera un mundo diferente. ¿Sí? Dice que Proverbios 13:16 dice que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio, dice, manifestará necedad. Manifestará necedad. Un hombre prudente escucha y pone en práctica los consejos. Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Es que, ¿sabe que esto nos lleva a nosotros cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando somos personas prudentes, hermanos, va a haber siempre contentamiento en nuestro corazón. No vamos a andar amargados porque hay personas que andan amargadas todo el día, todo el tiempo, porque escuchó de alguien alguna cosa y eso le ha amargado su corazón. Cuando la verdad, hermanos, es que para comenzar, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted y yo no tenemos derechos, porque dice de que hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Por lo tanto, no tenemos derechos. Nuestros derechos son de Dios. Por eso es que Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza. Un hombre prudente ahorra sus palabras. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún dice el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos este tipo de personas que afectan? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a la par de la otra persona? ¿O le decimos lo que pensamos? ¿Quiénes deben de ser prudentes? Los líderes. Los líderes deben de ser prudentes. Por eso el Señor, cuando
habla el apóstol Pablo y dice, Pablo, todos aquellos que quieren tener un lugar de liderazgo tienen que ser prudentes. ¿Sabe de que hay líderes que no les importa quiénes son? Se destapa la carne. Se destapa la carne. Y sacan la caja ilustre. Y dicen cuántas cosas. Y si no, pues le dicen, bueno, ponete estos guantes, yo me pongo estos y vamos a ver quién es el que manda. Dice, debe de ser prudente los líderes. Un hombre sabio es aquel que obedece a Dios sin poner excusa, sin pretexto. Sea como lo fue Abraham. Mire, cuando uno ve a este hombre Abraham, un hombre muy prudente, sabe de que este hombre, aun cuando él compró aquel lugar para poder enterrar a su esposa, aun cuando ese lugar sabía que le pertenecía, pero ¿sabe qué hizo? Véndemelo. Véndemelo a un precio correcto. Podemos ver hombres que fueron hombres sabios. Isaac, Moisés, Elías, Daniel, muchos que de los profetas de Dios, que por su obediencia, por su fidelidad son llamados prudentes. Los ancianos deben de ser prudentes. Las mujeres, dice Tito 2:5, que las mujeres deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, Abigail, un ejemplo para las mujeres de hoy. Abigail, un ejemplo para las mujeres de hoy. Hay mujeres que, aun cuando sus maridos son insensatos, porque Abigail tenía un tonto, un insensato. Pero sabe, esta mujer sabia, previendo la desgracia, se antepone. Esta mujer es un ejemplo. La Biblia nos enseña que la mujer debe de ganarse a su marido sin palabras. Es decir, por medio de una buena conducta, una actitud humilde en su oración. O sea, de que ahí en 1 Samuel 25, versículo 3 nos habla de esta mujer, Abigail, que tenía, su marido se llamaba Nabal. Y aquí describe a Abigail como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero a Nabal como un hombre duro y de malas obras. O sea que, aunque muchas veces hay mujeres que dejan que su hermosura se arruine y sus vidas. ¿Sabe de que hay mujeres que tienen una gracia en su apariencia, verdad? Pero tienen una boca tan arruinada, aunque los dientes no los tienen podridos, pero como que fuera suciedad la que destilan. ¡Qué tremendo! O sea que arruinan todo la hermosura que presentan. ¿Sí? O sea, Nabal era un hombre áspero, altanero, tosco, malvado. O sea que, aunque muchas veces mujeres quizás no sean la misma, ¿verdad?
pero por su carácter, por su corazón, es la mejor hermosura que pueden presentar. Algunas veces los caballeros ven la hermosura, la apariencia, pero no ven la hermosura del corazón. Es que es la hermosura del corazón. ¿Cómo es el carácter de aquella persona? ¿Cómo es el carácter? Si tiene a Dios, pues indudablemente, y si obedece a la palabra de Dios, va a ser una mujer con toda su hermosura. Los jóvenes, Pablo exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Oiga, Pablo cuando escribe a Timoteo, le dice a Timoteo, tienes que tú ser, le dice, muy responsable, tienes que ser confiable. Debes de tener esa sabiduría, esa diligencia, esa eficacia. Los jóvenes, Dios los manda a que puedan ser responsables. Gloria a Dios por aquellos que tienen ese compromiso con Dios, que asumen una responsabilidad, son confiables. Qué difícil ahora, hoy en día, ¿verdad? No hay confiabilidad, no hay responsabilidad. Hay quienes, usted hace un trato con una persona y queda en hacer algo con aquella persona y aquella persona le da lo mismo. Son irresponsables. Pero un hijo de Dios es aquel que tiene responsabilidad, es confiable, tiene sabiduría, es diligente. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dios está diciendo, ¿verdad?, que los jóvenes necesitan aprender. Necesitan aprender para poder ser sabios. Hay jóvenes que dicen, no, es que hoy estamos en otra onda. Es que eso fue en el tiempo pasado, cuando ustedes allí, que ahora es diferente. ¿Sabe de que hoy en día la mayor parte de los jóvenes asumen roles que aún todavía no tienen la capacidad de poderlos asumir? ¿Por qué? Porque se apoyan en su propia opinión, no en el que verdaderamente tiene la razón, como es la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿cómo puede ser reconocida la prudencia? Bueno, un hombre prudente es humilde. Es humilde. Esta clase de hombre tiene una apreciación correcta de sí mismo. O sea, está consciente de que todo lo que tiene, sus talentos, sus habilidades, sus posesiones, provienen de Dios. Provienen de Dios. Muchas veces, aún en los mayores y en los jóvenes, muchas veces carece la humildad. Carece la humildad. O sea que sin Dios, hermanos, no se puede hablar, no se podría hablar, no se podría escribir, no se podrían tomar decisiones, ni aún respirar sin Dios, porque de Dios tomamos todos. De Dios tomamos todos. O sea, de que debemos de entender que lo que Pablo escribió allá en Romanos 12:3, Pablo dice, digo pues,
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todo lo que somos, todo lo que hemos llegado a ser, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Eso es humildad, reconocer, no yo, sino Dios en mí. Reconocer que todo se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Filipenses 3:9 dice Pablo, decía Pablo, ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, dice, por la fe. Recuerde Pablo cuando hace aquella gran lista, ¿verdad? Aquella gran lista donde Pablo, él podía jactarse, y uno puede decir, bueno, y este Pablo dice que es humilde, y él está diciendo, cuando él dice, bueno, yo allá en la ley, dice, yo aventajaba a todos, irreprensible, hacía esto otro, dice, nadie podía, dice, aún llegar donde yo estaba. Pero luego dice Pablo, pero todo esto, dice, todo esto que hace que yo tenga un nombre, hace que yo tenga una jactancia, dice, lo tengo por basura, por ganar a Cristo, dice. O sea, la humildad. Ahora, los resultados, hermanos, de la prudencia es que el hombre prudente guarda la palabra de Dios. Guardamos la palabra de Dios. Porque esta palabra guardada en el corazón nos lleva a cada uno de nosotros a hacer decisiones sabias. El Señor Jesucristo decía en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que cuando nosotros tomamos en cuenta estas palabras y vivimos de acuerdo a esta palabra, estamos edificando sobre la roca que es Cristo. No estamos edificando sobre nuestra propia opinión. No estamos edificando sobre lo que yo soy, sino lo que es Dios en mí y lo que Dios hace en mí para que yo pueda hacer lo que estoy haciendo. La Biblia define la prudencia como la sabiduría y la enseñanza. O sea, que el hombre entendido es sabio y conocedor del bien y del mal. Por eso, creyentes que están enfocados en la palabra difícilmente pueden caer en el mal. Difícilmente pueden caer en los errores porque esta palabra los está dirigiendo. Esta palabra nos enseña. O sea que el hombre prudente se prepara para el porvenir. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, están preparados para cualquier momento, así como lo declara el libro de Mateo 25:2, cuando dice que 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es una iglesia sabia, una iglesia prudente, una iglesia que siempre está esperando en el Señor. Una iglesia que siempre está reconociendo las verdades de Dios y los principios del Señor para poder vivir en este tiempo. Entonces, ¿cómo es que debemos de ser modelos de prudencia?
Bueno, Pablo instruyó a Tito. Le dijo, exhorta a los jóvenes a ser prudentes. Ahora, exhortarlos no es lo que uno pueda pensar, ¿verdad? Reprenderlos, regañarlos, no. Anímalos. Anímalos a ser prudentes. Tito 2:6 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero también le dice que él debe de ser ejemplo para los demás. Porque en el 7, versículo 7, siempre en el capítulo 2 de Tito, le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. O sea que somos llamados a ser modelos. Somos llamados a ser modelos de prudencia. Somos llamados a ser modelos de integridad, de seriedad. Pablo dijo lo mismo a Timoteo en su primera carta. Ahí en el capítulo 4, versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Estas características deben de ser mostradas en la vida de cada uno. Sí, cuando hablamos de jóvenes, pero también los que estamos en posición de liderazgo debemos de mostrar, debemos de modelar, porque de lo contrario, ¿qué poder podemos tener para poder hacer lo que Dios nos manda? Y ese es el asunto, de que si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos manda, no estamos obedeciendo a su palabra, ¿qué es lo que nosotros estamos enseñando? ¿Cuán importante es la vida de cada uno de nosotros? El poder usar nuestra boca para poder enseñar, para poder ayudar, para poder bendecir a Dios, para poder dar esas palabras de aliento. Qué importante es. Y sabe, eso solamente lo podemos hacer porque Cristo Jesús nos dio a cada uno de nosotros algo que dirige nuestra vida, como es su Espíritu Santo. Su Espíritu que mora en nosotros, como Él lo declaró, y Él los va a guiar a toda verdad. Él les enseñará todas las cosas. Solamente a través de Jesucristo. Amados, usemos de prudencia en nuestros días. ¿Sabe? Vamos a comenzar unos meses tremendos donde vamos a oír por aquí, por allá y allá. ¿Y cuál es la posición nuestra? La posición nuestra es la de la palabra. No tome usted una posición, aun cuando usted pueda simpatizar con cualquier color. Su posición es del cielo. Esa es su posición. ¿Por qué? Porque si esta es nuestra posición, amados, vamos a hacer el equilibrio en esta vida. Y los creyentes somos llamados a hacer ese equilibrio. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, cuánto necesitamos de esta característica, como es la prudencia. Necesitamos, Señor, porque estamos viviendo días, como dice la Biblia, días peligrosos, donde, Señor,
Nuestra énfasis es ponerte a ti en lo alto, ponerte a ti en primer lugar, que seas tú el Señor de nuestra vida, que seas tú el que esté dirigiendo, que seas tú en el cual cada uno de nosotros estamos dependiendo, porque este mundo no va a nada bueno, sino a lo peor. Pero tu palabra dice de que es la iglesia la que aún detiene a que todo ese problema, toda esa desolación venga directamente, porque nosotros estamos en esta tierra y somos la sal de la tierra para poder preservar a este mundo, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Oramos, bendito Dios, por aquellas personas que aún no han tenido ese encuentro personal con Cristo, pero que en esta mañana puedan tomar la decisión, esa decisión más trascendental que puedan tomar en su vida, como es la de recibirte a ti como el único y suficiente Salvador de su vida. En esta mañana, querido amigo, si tú estás reconociendo la necesidad de ser diferente, de que tu vida pueda transformarse, solamente hay alguien que puede transformar tu vida, y ese es Cristo. Dile de esta manera a Dios: Señor, creo con todo mi corazón que yo soy un pecador y que yo mismo no puedo salvarme, no puedo cambiar nada en mi vida. Pero en esta mañana yo creo que tú viniste para salvar al pecador y yo soy un pecador. Moriste por mí para darme vida. Y tu palabra dice que todo aquel que en ti cree es salvo. Y yo, Señor, en esta mañana creo con todo mi corazón que tú eres Dios y que tú pagaste por mí en la cruz. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús oro. Amén.